de los cuales se reasignaron partidas presupuestarias? A ver, en algún momento lo que critiqué fueron transferencias de partidas por decretos y demás. De manera particular la asignación, no. Bien, y con relación a otros actos de gobierno a través de los cuales se reasignan partidas presupuestarias, por ejemplo, las reasignaciones dispuestas por el ex titular del Ministerio de Planificación Federal, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, ¿usted realizó algún tipo de cuestionamiento? Cuestionamientos políticos seguramente, judiciales no recuerdo. Denuncias penales jamás, ¿verdad? No. Bien. Cuando fue interrogada sobre las obras que se investigan en esta causa, usted hizo sucesivas referencias a un informe, ¿es correcto? Es el informe que obra agregado en el inicio de la causa, ¿está correcto? Claro. Bien. ¿Usted conoce cuáles son las 51 obras que se investigan en esta causa? Y tengo, digamos, bastante noción sobre todo cuáles son las rutas donde estaban afectadas esas obras, ¿no? ¿Me podría mencionar 4 o 5 de estas obras? No le tomemos examen al testigo con respecto a eso. La respuesta puedo decir igual la 40, la 45, la 280. No, pero particularmente algún tramo. Incluso hizo referencia a qué informe de Vialidad Nacional estaba tomando como referencia, ¿no? El del 2016, dijo. Sí, un informe bastante exhaustivo que tiene el detalle de todas las obras, porque además mi conocimiento pasa por ese informe, ¿eh? De todos modos, doctora, si usted considera que a partir de alguna pregunta estamos incurriendo en algún dato que usted no conoce o no está familiarizada, me lo hace saber para subsanar esa situación. No, pero está bien que quede claro que el conocimiento es por el informe. Lo que yo conozco es lo que ahí dice, por lo tanto, si me toma prueba es solamente para saber si aprendí bien lo que dice el informe. No, lejos de mi parte tratar de tomarle prueba. Si me lo permite el presidente, ¿conoce algún tramo en particular? O sea, si te lo recuerda en todo caso del informe, pero ¿recuerda ese informe que le haya llamado la atención algún tramo? Pero el interés, doctor, pasa por alguna obra en particular que usted quiere interrogar. No, lo que quiero saber le estamos es preguntando si recuerda y empieza a enumerar a ver si llegamos a 51. No, simplemente si la legisladora hay algún tramo en particular a través de ese informe que le haya llamado particular atención, pero si no lo recuerda paso... Me parece que podemos pasar a otra pregunta. Correcto. Ya señaló. Sí, mencioné el tema de las rutas, la 40 y la 45, porque en particular en esas rutas es donde se encontraron obras que no habían sido terminadas. Bien. ¿Usted sabe quién licitó, adjudicó y supervisó estas obras? ¿Quién licitó, supervisó y ejecutó las obras? Correcto. Y obviamente Perdón, ejecutar no, licitar, adjudicar y supervisarle. En su mayoría la Dirección General de Vialidad Provincial. Bien, naturalmente, ¿este es un organismo nacional o provincial? Provincial. Bien. ¿Me podría mencionar si usted conoce algún 4 o 5 funcionarios que hayan trabajado en la AGBP de Santa Cruz? Digamos que algunos de los apellidos los conozco porque son imputados en esta causa, no los conozco directamente y además casi ni podría recordarlos, no los conozco directamente. Bien, ¿algún cuestionamiento de índole personal con relación a estos pocos funcionarios que usted conoce? Yo nunca tengo cuestionamientos de tipo personal contra nadie, hago observaciones sobre lo que encuentro como irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Bien. ¿Usted recuerda quiénes fueron los gobernadores de la provincia de Santa Cruz en el periodo 2003-2015? De todos modos es una pregunta irrelevante. Con independencia que lo recuerde o no, han sido gobernadores. Lo podemos obtener a través de otra fuente de información que no necesariamente sea el testimonio de la testigo. Correcto. Gracias, doctor. Doctora, ¿usted conoce el monto de los contratos que se investigan en este juicio? ¿El monto total? No, el monto en particular de los distintos contratos. ¿Usted lo conoce? Bueno, el monto total de las obras era de 20.000, de las cuales 16.000, más o menos en términos redondos de lo que recuerdo, eran las que se habían adjudicado a las empresas del Grupo Austral Construcciones. Sí, esto, bueno, en términos genéricos, pero, insisto, más allá de este informe especial que surge en la causa, ¿usted sabe por cada uno de estos contratos cuál era el monto de la licitación? ¿Cuál es el monto de la adjudicación? ¿Usted dice algún tipo Sí, lo recuerdo, doctora. Claro, es muy difícil recordar exactamente los montos y la obra a la que pertenecen, pero obvio que recuerdo montos que van desde 150 a 180 e incluso en algunos casos las licitaciones que se hacían por 150 y se terminaban pagando más de 300, por ejemplo. Eso es lo que consta, insisto, en los expedientes y en el informe que yo he leído.
Perdón, ¿qué es esto cuando usted habla de 150? Eso es en términos Los generales. millones de pesos sobre los cuales se licitaba una obra y muchas veces después se terminaba pagando bastante más de lo que había sido el monto de la licitación. Correcto. Una vez que estas obras eran licitadas y adjudicadas, ¿cómo se realizaban los pagos? ¿Se hacían en efectivo, a través de cheque, transferencia bancaria? Bueno, ahí lo que tenemos, a lo que me refería antes, son los anticipos financieros que recibía la empresa, los certificados con anticipos financieros, esa era una forma de pago y eso era lo que los hacía negociables también. Bien, y más allá de los anticipos financieros, el resto No me constan los pagos. Bien. ¿Usted realizó algún tipo de estudio sobre el flujo de fondos? Es decir, perdón, voy a reformular la pregunta. Usted, una vez que se hacían los respectivos pagos en las cuentas bancarias, ¿usted hizo algún análisis particular sobre cómo evolucionaban los flujos de fondos de esas cuentas? No, y además quiero hacer una aclaración, sobre todo en términos de estas preguntas, referenciando lo que dije en un comienzo. Yo no me ocupo de controlar obras públicas, no es mi expertise, nunca ando buscando ni rastreando qué es lo que pasa con las obras públicas. Mi cometido exclusivamente tiene que ver con la transparencia en el manejo del Estado, pero yo entro en este tema por otro lado, que es cuando entré a mirar las ganancias que el matrimonio Kirchner tenía y que provenían de los empresarios contratistas de la obra pública. No me he ocupado de otra cosa. Mi relación con esta causa es exclusivamente por ahí. Por eso, aun cuando aparezca que no tiene relación directa alguna de las cosas que yo comentaba o la pregunta vinculada con Valle Mitre, mi vinculación con esta causa entra por ahí. Yo entro por el lado de atrás. Mi opinión es que esta causa termina cerrando la investigación que yo había hecho sobre el lavado de dinero, porque esta causa podría constituir el delito precedente. Le pido que si yo me excedo, usted borra o me corta. No, pero esa es, está bien porque está para señalando aclarar. Cómo fue el abordaje a través del cual tomó conocimiento de estos hechos. Me hacen preguntas que obviamente no conozco y creo que no tengo por qué conocerlas dígalo, tampoco. cuando en no los realidad. conozca, dígalo, eso Claro, no lo sé. mi cometido nunca fue tener un control de las obras públicas ni la ejecución de las obras públicas. Mi cometido era a dónde iba a parar la plata que el Estado Nacional le pagaba a las empresas de Lázaro Báez. Correcto, no le quiero incomodar si la respuesta es que no conoce. No me las incomoda, obras. lo hago solo. No dialoguen, de solo todas como- maneras la explicación que dio justifica Solo como por qué aclaración. no está en conocimiento de determinados datos que solicita la defensa. Correcto, hago Claro. las últimas preguntas y ya finalizó. ¿Usted sabe cuántos años el doctor Néstor Kirchner gobernó la provincia de Santa Cruz? Es irrelevante, doctor. Hizo referencia la doctora Stolbizer y se admitió la pregunta, ella dijo que había alguna relación entre el doctor Néstor Kirchner antes de que asumiera la presidencia de la Nación, habló, si yo no me equivoco, de una especie de sociedad, hizo referencia a que el señor Báez era... Cuando se le interrogó respecto del conocimiento personal del señor Lázaro Báez con Néstor Kirchner, creo que fue Claro, que hizo hizo algunas referencia referencias, a eso es a lo que apunto, si no sabe usted cuándo gobernó la provincia de Santa Cruz el doctor Néstor Kirchner, si lo recuerda, si no lo recuerda. No tiene relevancia. Eso No, lo pero lo determino recuerda, yo. lo recuerda. Puede no ser relevante para usted, pero indudablemente lo es para quien pregunta. De todos modos, me parece que a lo que apunta el abogado es saber si el grado de conocimiento de Lázaro Báez con Néstor Kirchner es anterior o posterior a su mandato como gobernador de la provincia. ¿Es eso, doctor? Si lo quiere Bueno, lo reformular en preguntamos ese así. sentido, está bien. ¿Lo puede establecer? Sí. No, a ver, yo mencioné antes, digamos, que hay muchas referencias relacionadas con una amistad personal. Bien. Para mí, discúlpeme, que hayan sido amigos personales era irrelevante en mi investigación. Lo que yo investigué eran las relaciones económicas, comerciales que existían y que son sobre las que yo he declarado, escrito en algún momento, ¿no? ¿Usted hizo algún tipo de investigación en algún momento sobre las obras públicas que se construyeron en la provincia de Santa Cruz durante la gobernación del doctor Néstor Kirchner? No. ¿Sabe si el señor Lázaro Báez recibió alguna obra
mientras durante los 12 años en los cuales el doctor Néstor Kirchner gobernó la provincia de Santa Cruz? No lo creo posible porque, como dije antes, lo hicieron empresario en el 2003. Está bien, durante Austral esos 12 años no Construcciones se se le dio constituyó ninguna en el obra. 2003. Correcto, muchas gracias, doctora. Gracias. Doctor Ganora, había solicitado la palabra, posteriormente doctor Fin. Sí, buenos días, doctora. Buen día. Señor presidente, parte de las preguntas que yo iba a formular, la formuló Ya el se letrado efectuaron, me propinante, que tenía que ver con el tema de la ejecución presupuestaria. Yo solamente quiero preguntarle a la doctora Stolbizer si durante su gestión como diputada recuerda que haya habido discusiones en materia de la ejecución presupuestaria donde se pusieran de relieve irregularidades respecto de la obra pública. No lo recuerdo. Bueno, no hay nada más, señor presidente. Muchas gracias. Doctor Fin. Sí, ¿cómo le va? Usted primero dijo que José López autorizaba la expedición de los certificados de obra y posteriormente dijo que esto lo sabía por la causa, por el acceso a la causa penal. En concreto, ¿le consta que cada autorización de estos certificados lo hizo sobre la base de actuaciones administrativas? No, no me consta. O sea, no pudo... No, hoy lo sea, no. Si hay alguna pregunta, O sea, pregunté si le consta, me contestó que no. Claro. Usted encaró la continuidad de la pregunta diciendo, perdón. sea, no, esa Ahora ya entiendo. corre con la interpretación suya de la respuesta. O sea, no compulsó ninguna de estas actuaciones administrativas. No, doctor. Muchas gracias. Doctora Gazzaro. Buenos días. Buen día. 2 o 3 preguntitas nada más. Cuando usted dice que la empresa Austral Construcciones era beneficiaria por la designación de obras, ¿usted recuerda o sabe qué modalidad se utilizaba para la asignación de las obras? Se utilizaba la modalidad de las licitaciones y lo que planteé también es que había una competencia ficticia porque las empresas que se presentaban en su mayoría pertenecían al mismo grupo empresario. ¿Usted nos puede explicar o tiene conocimiento de cómo se realiza una licitación pública? Me parece que no es pertinente la pregunta, doctora. En concreto, si usted encuentra alguna objeción a las respuestas que dio o alguna pregunta puntual, pero en términos generales, el término de la licitación no es la testigo quien tiene que responder. Si usted tiene algún punto en concreto sobre el cual quiere interrogar, respecto de los cuales la testigo se pronunció y desea aclarar, adelante. No, está bien. Otra pregunta. Respecto, usted habló del fideicomiso, el Banco Fideicomiso. ¿Usted tiene idea o conocimiento si esa causa tuvo sentencia? Banco Nación, perdón. Banco Nación, sí. No es necesario que lo recuerde, por otra Sí, parte, la lo ¿Tiene podemos conocimiento constatar. nada más? No recuerdo. Respecto del libro que usted escribió, ¿nos puede decir las fuentes que utilizó para realizar ese libro? Sí, como dije, en la mayoría de los casos es la misma documentación, ahí el libro lo describe, en los allanamientos que se practicaron en las distintas causas se secuestró una enorme cantidad de documentación, escrituras, expedientes administrativos, mucha pero mucha información. Recordemos que los allanamientos se han hecho en oficinas públicas y privadas de todo tipo, la documentación acumulada es muy grande y nosotros íbamos accediendo a esa documentación y de ahí surgía prácticamente todo. Creo que no hay ninguna información o documentación que sea privada, mayoritariamente es pública. A veces a nosotros nos llamaba la atención incluso que en las causas existían cosas y que nadie las había relevado, las había referenciado, ¿no? La última y nada más. ¿Colaboró con usted algún periodista de renombre en la realización de ese libro? Periodista de renombre. ¿En la realización del libro? Sí, No. como fuente. El editor, no, como fuente no, nadie. Listo. No más preguntas. Sí, doctor. Disculpe, una pregunta para una aclaración. Buenas tardes ya. ¿Usted alguna pregunta del fiscal relacionada con las empresas Cani Costilla, Gotti, Los Calzos? Habló de que existía una relación y también, bueno, con relación a una pregunta que hizo
la doctora hablaron del mismo grupo empresario. Esto, a usted, ¿cómo le constó de que Can, Costilla, Gotti, Curto Los Calzo, cómo hicieron esta evaluación? No sé si la hicieron ustedes o fueron a la fuente directamente de los expedientes. Esto es lo que quiero que usted me comente. ¿Cómo sabemos nosotros que la relación existente de grupo? estas empresas con las Arobaes. En la mayoría de los casos hay escrituras públicas, por eso decía, hay mucha coincidencia entre escribanos, abogados y demás. Cuando se hicieron los allanamientos en esos lugares, de ahí surgen todos los contratos que había entre esas empresas, porque en realidad en la mayoría de los casos, en particular Can, Gotti, Los Calzo, eran empresas existentes que el grupo austral las absorbió. ¿Esto fue una tarea muy complicada, de mucha profundidad, o surge de la superficie? Surgió de la superficie de un... Digamos, los datos son accesibles, Perfecto. No es muy complicado. Lo que dije es que conté con la pericia de la doctora Martínez, que realmente, bueno, tiene una gran experiencia en el manejo societario y ella sabía buscar y encontrar las cosas. Listo, no, nada más, señor. No habiendo más preguntas, entonces, doctora Stolbizer, le agradecemos mucho su presencia, su declaración terminó, se puede retirar. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día. Buen día. Adiós. Bueno, con esta declaración concluimos la actividad prevista para la audiencia del día de la fecha. Sí, doctora Señor Gazzaro. presidente, perdón, discúlpeme. Yo voy a solicitar, de acuerdo a las declaraciones de la testigo, que se remita oficio al juzgado, creo, número 3 del doctor Rafeca, a fin de que se remita copia certificada de la causa del Banco Nación, para verificar los dichos de la doctora. Lo tengo presente, sí. Señor presidente, está ofrecida esa prueba Está, y hay sí, una certificación. creía recordar que sí, no me animé a contestarle Por lo este mismo, pero Ministerio ya está Público ofrecido. sí. Bien, muchas gracias a la Fiscalía y la Oficina Anticorrupción. Bueno, vuelvo a tomar la palabra entonces. Decía que con esto damos por concluida la audiencia del día de la fecha. Los convoco nuevamente, luego un cuarto intermedio que vamos a hacer hasta el día lunes 10 de febrero, a las 9:30 horas, que vamos a proceder a recibir declaración testimonial al señor Fernando Sánchez. Con esto les deseo felices fiestas, nos estamos reencontrando el 10 de febrero. Gracias, señor presidente, excelentísimo tribunal.